Una mujer empapada de lluvia fue rechazada delante de todos. Nadie quiso ayudarla. Pero un padre soltero, con apenas dinero para su hija, hizo algo que cambió su destino, sin saber que ella era la dueña de todo. Y lo que ocurrió después, nadie en ese café lo olvidaría jamás. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Era una noche fría de otoño en Salamanca, y la lluvia caía con esa constancia suave que parecía borrar los sonidos de la ciudad. Dentro de un pequeño café cerca de la Plaza Mayor, la luz amarilla iluminaba mesas ocupadas por clientes que hablaban en voz baja, refugiados del mal tiempo. Sobre la puerta, casi discreto, se veía el logotipo de una de las marcas del grupo que Isabel conocía demasiado bien. Nadie prestaba atención a la entrada, hasta que se abrió. Isabel Álvarez entró lentamente, con el abrigo gris empapado y el cabello pegado al rostro. El agua goteaba desde las mangas hasta el suelo. No parecía la mujer que dirigía una de las mayores empresas de alimentación del país. Aquella noche no era más que una desconocida cansada, con frío, deteniéndose un segundo antes de avanzar, como si incluso dar un paso dentro de aquel lugar requiriera permiso. Se acercó al mostrador con una leve vacilación. «Señora, ¿podría darme algo caliente?», preguntó en voz baja. «Puedo pagar después». Marta, la camarera, levantó la vista apenas un segundo. Sus ojos recorrieron el abrigo viejo, los zapatos mojados, las manos ligeramente temblorosas. Volvió a la taza que estaba secando. «Esto no es un refugio». El sonido del paño contra la cerámica continuó, constante. El murmullo del café siguió igual. Pero las miradas cambiaron. Una mujer ajustó el bolso contra su pecho. Un hombre bajó la vista hacia su teléfono, deslizando el dedo sin leer nada en realidad. Nadie dijo nada. Y aún así, el espacio alrededor de Isabel pareció hacerse más estrecho. Isabel asintió despacio. No insistió. Se giró con cuidado, buscando una salida sin ruido. Pero antes de alcanzar la puerta, una voz firme la detuvo. «¿Qué ocurre aquí?». Ricardo Gómez apareció desde la parte trasera, ajustándose la chaqueta mientras avanzaba. Su presencia ordenó el silencio sin necesidad de levantar la voz. Observó a Isabel un segundo más de lo necesario. «No es clienta», dijo. «Que salga». Hubo una pausa breve. El calor del lugar pareció alejarse de golpe. Isabel bajó la mirada, apretando entre las manos un vaso de papel vacío. El cartón estaba frío. No discutió. No explicó. Solo permaneció allí un segundo más, como si midiera cuánto espacio le estaba permitido ocupar. Por un instante, la carta anónima regresó a su mente. Las fotografías, los informes ignorados, y aquella frase escrita a mano. «Están usando su nombre para rechazar a los que tienen hambre». Había querido ver la verdad. No esperaba sentirla así. Se movió hacia una mesa en la esquina, sin llegar a sentarse del todo, dejando el peso apenas apoyado en la silla. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal con más fuerza, trazando líneas irregulares que deformaban la calle. Nadie la invitó a quedarse. Nadie se acercó. El sonido de las cucharas, las tazas, las conversaciones, seguía, pero ya no la incluía. Isabel mantuvo las manos juntas sobre la mesa durante unos segundos. Luego las separó lentamente, como si no supiera dónde colocarlas. Y en ese pequeño gesto, casi imperceptible, comprendió algo que no aparecía en ningún informe. Por primera vez en muchos años, Isabel Álvarez sintió lo que era no ser vista. La puerta volvió a abrirse, dejando entrar una ráfaga de viento frío. Pero esta vez, no entró solo el aire. Entró algo más, algo que aún no tenía nombre, pero que iba a cambiar el curso de la noche. La lluvia seguía cayendo sobre Salamanca cuando Javier Morales empujó la puerta del café con el hombro.
sacudiéndose el agua del abrigo gastado. El sonido de la lluvia entró con él un instante antes de que la puerta volviera a cerrarse. No parecía diferente a cualquier otro hombre que regresaba del trabajo en una noche difícil, pero llevaba consigo algo más que cansancio. En el bolsillo, las monedas chocaban suavemente al caminar. Contadas, justas. Se acercó al mostrador sin prisa, dejando una pequeña bolsa de farmacia sobre la barra. Sus dedos, enrojecidos por el frío, se abrieron despacio al soltarla. Miró el menú unos segundos más de lo necesario, como si confirmar el precio cambiara algo. «Una sopa y pan, por favor», dijo en voz baja. Marta asintió sin entusiasmo. El sonido de las monedas al caer sobre la barra fue breve. No dijo nada. Javier tampoco. Esperó de pie, con las manos apoyadas ligeramente en el borde del mostrador. Desde allí, su mirada se deslizó hacia las mesas. Fue entonces cuando la vio. La mujer del abrigo gris seguía en la esquina. No se movía. No hablaba. Tenía las manos juntas sobre la mesa, como si no supiera dónde ponerlas. Nadie se había acercado. Nadie parecía dispuesto a hacerlo. Javier apartó la mirada. Inspiró. Miró hacia la puerta, luego hacia la bolsa de farmacia. Lucía lo estaría esperando, probablemente sentada junto a la ventana, con un lápiz entre los dedos, inclinada sobre uno de sus dibujos. A veces levantaba la vista cuando escuchaba pasos en la escalera, y volvía a dibujar si no eran los suyos. Había dicho que volvería con algo caliente. La bandeja llegó. Un cuenco humeante, un trozo de pan envuelto en papel. Javier la tomó con ambas manos. El calor le recorrió los dedos lentamente, como si despertara algo entumecido. Se quedó así un segundo más de lo necesario. Era poco, pero era suficiente. Entonces escuchó la voz desde el fondo. «¡Que salga ya!». No necesitó mirar para saber a quién se refería. Alzó la vista hacia la puerta. Afuera, la lluvia caía inclinada por el viento, golpeando el suelo con fuerza. Luego volvió a mirar a la mujer. No estaba discutiendo, no estaba pidiendo nada, solo esperaba. Javier soltó el aire despacio, miró el cuenco, luego el pan, luego otra vez a ella, y algo en su expresión cambió. Apenas un gesto, casi invisible. Caminó, despacio, con cuidado de no derramar nada. Atravesó el espacio entre las mesas. Algunas conversaciones se apagaron al verlo pasar. Dejó la bandeja frente a la mujer. «Esta noche, usted es clienta», dijo. No alzó la voz. No miró alrededor. Las palabras cayeron simples, sin buscar respuesta. Isabel levantó la mirada. Parpadeó una vez, como si necesitara tiempo para entender lo que estaba ocurriendo. «No tenía que hacer esto», susurró. Javier negó con la cabeza. «Apenas. Coma mientras está caliente». Se quedó allí un instante más, de pie junto a la mesa. No invadía el espacio, pero tampoco se alejaba. Lo suficiente para que nadie interrumpiera. En el otro lado del café, algunas miradas cambiaron de dirección. Otras se quedaron donde estaban. Pero el murmullo ya no tenía el mismo ritmo. Ricardo observaba la escena desde el fondo. Su sonrisa era leve, contenida, como si midiera algo que aún no decidía. Dio un paso. Javier no se movió. No adoptó una postura defensiva. No tensó los hombros. Simplemente permaneció allí, quieto, con la bandeja ya vacía en las manos. Isabel tomó la cuchara con cuidado. El vapor subió hacia su rostro, empañándole la vista por un segundo. Cerró los ojos apenas al acercarla. No era solo calor. Sus dedos dejaron de temblar poco a poco. Javier bajó la mirada hacia el pan, con un gesto rápido, casi automático. Deslizó el papel y separó una pequeña parte. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo interior del abrigo. El movimiento fue breve, discreto, casi invisible. Pero Isabel lo vio.
Sus ojos se detuvieron un instante en ese gesto, y luego volvieron lentamente hacia el cuenco. No dijo nada. No hacía falta, porque en ese detalle, en esa mitad guardada con cuidado, había algo que no aparecía en informes, ni en balances, ni en discursos. El murmullo del café regresó poco a poco, pero no como antes. Algo había cambiado, no en el lugar, sino en la forma en que se miraban unos a otros. Javier retrocedió un paso, luego otro, y volvió hacia el mostrador sin prisa, detrás de él. La mujer del abrigo gris empezó a comer, y por un instante breve, silencioso, el mundo dejó de ser tan frío, porque a veces, una decisión que casi nadie ve es la que termina cambiándolo todo. Un plato de sopa puede parecer algo pequeño, hasta que es lo único que alguien tenía para dar. El murmullo del café había cambiado. No se había detenido, pero ya no fluía igual. Las conversaciones se acortaban. Las cucharas sonaban con más cuidado. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con más fuerza. Y dentro, el aire parecía sostenerse en un equilibrio frágil. Isabel sostenía la cuchara con ambas manos. El vapor subía lento, empañándole la vista por un instante antes de disiparse. Probó la sopa con cuidado, como si cada gesto necesitara permiso. No tenía que hacer esto, murmuró, sin levantar la mirada. Javier se encogió ligeramente de hombros. A veces, si hace falta. No añadió nada más, se quedó de pie junto a la mesa, sin ocupar demasiado espacio, pero sin alejarse tampoco. Su presencia no era invasiva, pero estaba ahí, desde el fondo del local. Ricardo observaba la escena. Esta vez no sonreía del todo. Su mirada se detuvo un segundo más en la mesa, luego en algunos clientes que comenzaban a mirar demasiado. Caminó hacia ellos. Sus pasos sonaron más de lo necesario sobre el suelo. ¿Esto qué es?, preguntó al detenerse frente a la mesa. ¿Un espectáculo? Un par de clientes bajaron la vista. Otro, cerca de la ventana. Ajustó el teléfono en la mano, como si no supiera si guardarlo o usarlo. Javier no respondió de inmediato. Solo está comiendo, dijo al final. Ricardo inclinó la cabeza ligeramente. ¿Y tú quién eres exactamente?, preguntó. El que decide cómo funcionan las cosas aquí. No hubo respuesta alrededor. Es mi cena, respondió Javier. Y he decidido compartirla. Ricardo dejó escapar una breve risa sin humor. ¿Compartir?, repitió. ¿Sabes lo que cuesta mantener este lugar abierto?, añadió, bajando la voz. Las pérdidas no las cubre la buena voluntad. La frase no era solo para él. Quedó flotando en el aire. Isabel apretó la cuchara entre los dedos. Javier sostuvo la mirada. No es asunto suyo. Ricardo dio un paso más cerca. Claro que lo es, replicó. Aquí hay normas. Y si empezamos a ignorarlas, todo se desordena. No terminó la frase, pero bastó. Durante un instante, nadie se movió. Javier miró el cuenco, luego el pan, después a Isabel. Algo cruzó su rostro. Breve, controlado. Pensó en Lucía, en la ventana, en la espera. Su mano se apoyó un segundo en el borde de la mesa, pero no retiró nada. Solo necesita comer, dijo. Isabel bajó la mirada. Ricardo exhaló con impaciencia, como si aquello confirmara algo que ya había decidido. Esto no es caridad, murmuró. No aquí. Y entonces movió la mano. No fue un gesto brusco, no hizo falta. El borde de la bandeja se desplazó apenas. El cuenco perdió el equilibrio. Y cayó. El sonido fue seco, breve. El líquido se extendió lentamente sobre las baldosas, alcanzando la punta de las botas de Javier. El café quedó en silencio. Isabel no se movió. La cuchara quedó suspendida en su mano. Nadie habló. Javier miró el suelo durante unos segundos, luego se agachó.
Tomó unas servilletas del dispensador cercano y empezó a limpiar. Despacio, sin prisa, como si cada movimiento tuviera un orden propio. No miró a Ricardo, no dijo nada, solo limpió. El sonido del papel húmedo sobre el suelo rompía el silencio en intervalos cortos. Un cliente guardó el teléfono. Otro apartó la mirada. La escena dejó de ser incómoda. Se volvió difícil de sostener. Isabel tragó saliva. Sus dedos se cerraron lentamente alrededor de la cuchara. No por la sopa, no por el gesto, sino por la forma en que aquel hombre seguía cuidando algo que nadie más parecía ver. Ricardo cruzó los brazos. Ya no sonreía. No deberías haber hecho eso, dijo Javier finalmente, aún inclinado, sin levantar la voz. No sonó a reproche, sonó a algo más firme. Terminó de limpiar, dejó las servilletas a un lado y se incorporó con calma. Nadie habló, pero el silencio ya no protegía a todos por igual. Había cambiado de lado, y entre las mesas, casi sin que nadie lo notara, alguien empezó a grabar. A la mañana siguiente, la lluvia había dejado un cielo gris sobre Salamanca, como si la ciudad aún dudara en despertarse. En el pequeño apartamento de Javier, la luz entraba débil por una ventana cubierta con cinta y plástico, filtrándose en líneas irregulares sobre la mesa. Javier estaba sentado, aún con la misma ropa de la noche anterior. Las botas húmedas junto a la puerta dejaban un rastro oscuro en el suelo. Frente a él, el teléfono vibraba, insistente. No hacía falta mirarlo para entender que algo había cambiado. Contestó después del tercer intento. «Javier». La voz al otro lado bajó el tono. «Lo siento, pero tenemos que suspenderte, hasta que se revise lo de anoche». Javier no respondió de inmediato. Su mirada se quedó fija en la mesa, en el dibujo apoyado contra una taza vacía, una casa sencilla, con una puerta abierta y una mesa grande en el centro. «Entiendo», dijo al final. La llamada se cortó sin más. El silencio volvió a llenar la habitación, pero no era el mismo de antes. El teléfono vibró otra vez. Esta vez no era una llamada, era un video. Javier lo abrió con el ceño apenas fruncido. La imagen tardó un segundo en enfocarse. Allí estaba él, de pie, junto a la mesa, el cuenco en el suelo, la voz de Ricardo sonando clara, controlada. Pero algo no encajaba. Faltaban partes. O no estaba el momento en que dejó la bandeja. No estaba la conversación. No estaba lo que había pasado antes. Solo quedaba una escena incompleta. Un hombre. Un desastre. El título aparecía debajo. Empleado conflictivo causa incidente en Café de Salamanca. Javier dejó el teléfono sobre la mesa, con cuidado, como si pesara más de lo normal. Desde el pasillo, unos pasos suaves. «Papá». Lucía apareció envuelta en una manta, arrastrando ligeramente los pies descalzos. Se detuvo a medio camino, observando sin preguntar todavía. «¿Ya llegaste anoche?», dijo al fin. Javier levantó la vista. Intentó sonreír. «Sí, cariño. Llegué tarde. No quise despertarte». Lucía asintió despacio. Su mirada pasó del rostro de su padre al teléfono, luego al dibujo sobre la mesa. ¿Pasó algo? Javier apoyó las manos sobre las piernas. Las frotó una vez, como si buscara calor. «Solo fue una noche larga». Lucía dio un paso más, sujetando la manta con fuerza. «Papá». Su voz bajó casi a un susurro. «¿Nos van a separar?». La pregunta no hizo ruido, pero lo cambió todo. Javier cerró los ojos un instante. Al abrirlos, se inclinó hacia ella y le apartó con cuidado un mechón de cabello. «No», dijo. «Vamos a estar juntos». Lucía no respondió. Solo lo abrazó con fuerza. Javier la sostuvo un segundo más de lo habitual. Entonces,
Llamaron a la puerta. 3 golpes. Suaves. Javier se quedó quieto. Su mirada se deslizó hacia la repisa. El sobre seguía allí, sin abrir, pero presente. Se levantó y caminó hasta la puerta. Al abrir, el aire frío entró primero. Luego la mujer. Carpeta en mano. Expresión medida. «Buenos días, señor Morales», dijo. «Soy de servicios sociales». Javier no dijo nada. «Hemos recibido un aviso esta mañana», continuó. «Al parecer, su situación laboral ha cambiado recientemente, y el caso ha sido revisado de forma prioritaria». Las palabras cayeron despacio. No eran nuevas, pero ahora tenían otra forma. «Necesitamos actualizar su evaluación de condiciones», añadió. Javier asintió. «¿Cuánto tiempo tengo?». La mujer dudó apenas un segundo. «No mucho». Lucía observaba desde el fondo. En silencio. Javier cerró la puerta cuando la mujer se marchó, apoyando la espalda contra la madera. Permaneció así unos segundos, sin moverse. El apartamento parecía más pequeño, más frío. Regresó a la mesa. El teléfono seguía allí. El video había crecido. Más comentarios, más opiniones, gente que no lo conocía, gente que ya había decidido quién era. Javier giró el teléfono y lo dejó boca abajo. En otro lugar, a varios kilómetros, Isabel Álvarez seguía sentada frente a una pantalla. No se había quitado el abrigo. Las manos, apoyadas sobre la mesa, permanecían inmóviles. «Quiero las grabaciones completas», dijo. «Desde que entré». Elena levantó la mirada. «Podemos solicitarlas al sistema central, pero llevará tiempo». Isabel no apartó los ojos de la pantalla. «Empiece ahora». Elena asintió, incluyendo audio. Isabel hizo una breve pausa. «Todo, porque la verdad no siempre desaparece. A veces, solo queda enterrada entre versiones incompletas, esperando a que alguien decida mirarla entera». En la sala de reuniones de la sede en Madrid, el aire era frío y perfectamente medido, como si incluso las emociones tuvieran que seguir un protocolo. A través de los ventanales, la ciudad continuaba su ritmo, ajena a lo que estaba a punto de decidirse dentro. Isabel Álvarez estaba sentada al final de la mesa larga, en silencio. El abrigo gris seguía sobre sus hombros, aún húmedo en los bordes, como si la noche anterior no hubiera terminado del todo. Frente a ella, varios miembros del consejo revisaban documentos sin demasiada atención, mientras Ricardo Gómez hablaba con seguridad contenida. «Fue un incidente menor», decía. «Un empleado perdió el control. Nada que no pueda manejarse con el mensaje adecuado». Algunos asintieron, más por costumbre que por convicción. Elena, de pie junto a Isabel, sostenía una tablet. Sus dedos permanecían quietos sobre la pantalla. «Tenemos acceso a las grabaciones completas», dijo finalmente. «Del sistema central». Ricardo giró apenas la cabeza. «No creo que sea necesario», respondió. «Ya tenemos suficiente información para actuar». Isabel levantó la mirada. «No», dijo. «No la tenemos». La frase no fue fuerte, pero detuvo todo. Tomó el control remoto y encendió la pantalla del fondo. Durante un segundo, solo apareció la imagen fija del café, vacía, como si nada hubiera pasado. Luego, el video comenzó. Primero, la puerta abriéndose, la lluvia entrando con la figura de una mujer, el abrigo empapado. «Esto no es un refugio». Una silla se movió levemente en la sala. El siguiente fragmento mostró a Ricardo, más joven, más seguro, más distante. «No es clienta. Que salga». Nadie tomó notas. Ricardo cruzó los brazos,
manteniendo la expresión. Ese fragmento no refleja la situación completa, dijo. Isabel no respondió. El video continuó. Javier apareció en pantalla, contando monedas, esperando, recibiendo la bandeja. Alguien en la sala dejó de mirar sus papeles. Luego, el gesto. La bandeja sobre la mesa. La frase, apenas audible. Esta noche, usted es clienta. El silencio se instaló sin aviso. Isabel avanzó unos segundos más. No mostró todo. No hacía falta. Solo lo suficiente. El momento en que la tensión cambiaba. El instante en que todo se inclinaba. Pausó. ¿También esto es un incidente menor?, preguntó. Ricardo respiró hondo. Ese empleado ya había presentado quejas antes, respondió, sobre desperdicio, sobre gestión, cosas que no siempre entienden quienes están en su posición. Generan ruido, inestabilidad. Hizo una breve pausa. Y no podemos permitir eso ahora. Algunos en la mesa intercambiaron miradas. Isabel asintió levemente, como si reconociera algo. Luego hizo un gesto a Elena. La pantalla cambió. Fotografías, bandejas intactas junto a contenedores, sellos de fecha, registros internos. Después, correos, aprobaciones rápidas, decisiones sin revisión. Y, finalmente, un documento. El nombre de Javier Morales al final. Silencio. No eran quejas, dijo Isabel. Eran avisos. Nadie respondió. Ricardo abrió la boca, pero esta vez no encontró palabras inmediatas. Isabel se puso de pie. El abrigo se deslizó ligeramente sobre sus hombros, dejando ver la ropa formal debajo. No era un cambio brusco, era una transición. Esta empresa no se construyó para ignorar lo que ocurre fuera de estas paredes, continuó, y tampoco para castigar a quien decide no mirar hacia otro lado. Caminó despacio alrededor de la mesa. El señor Javier Morales hizo algo que nosotros llevamos tiempo evitando. Se detuvo. Actuar. La palabra quedó sola, pesada. Y por eso fue apartado. Ricardo bajó la mirada un segundo. Solo uno. Isabel lo observó. A partir de este momento, dijo, queda relevado de su cargo. No hubo reacción inmediata. Nadie protestó. Nadie aplaudió. El silencio no era incómodo. Era definitivo. Isabel regresó a su lugar. Se emitirá una disculpa pública hoy mismo, añadió. Y se revisarán todas las decisiones tomadas en esta área durante los últimos meses. Elena asintió. Nadie más habló, porque cuando la información deja de ser parcial, ya no hay espacio para interpretaciones. Y en esa sala, donde todo solía decidirse con números, algo había cambiado. No en los documentos, sino en la forma de mirarlos. Algunas decisiones no hacen ruido cuando ocurren, pero cambian el rumbo de muchas vidas. Esa misma tarde, mientras la ciudad seguía su ritmo habitual, una notificación llegó al teléfono de Javier. No fue una llamada ni un mensaje cualquiera. Era un comunicado oficial. Su nombre estaba allí, junto a una disculpa pública de la empresa. Su suspensión había sido retirada. Su caso, revisado. Javier leyó el mensaje sin moverse. La pantalla se apagó sola, pero él no la encendió de nuevo. Estaba en casa, de pie junto a la ventana, ayudando a Lucía a colocar una lámina de plástico sobre el cristal. La cinta no se adhería bien en una esquina, y la niña insistía en presionarla con cuidado. Así está mejor, papá, dijo, concentrada. Javier asintió, ajustando un lado que volvía a despegarse. El frío seguía colándose por los bordes. Habrá que cambiarla otra vez, murmuró. No sonó a queja, sonó a costumbre. El teléfono permanecía sobre la mesa, en silencio. Poco después,
Alguien llamó a la puerta. 3 golpes suaves. Javier se limpió las manos en el pantalón antes de abrir. Al otro lado estaba Isabel. Ya no llevaba el abrigo gris. Su postura era distinta, más sencilla, pero en su mirada aún quedaba algo de la noche anterior. Sostenía una caja con comida caliente. Durante unos segundos, ninguno habló. «No me llamo como usted cree», dijo finalmente. «Soy Isabel Álvarez». Javier la observó sin sorpresa visible, como si hubiera llegado a esa conclusión por sí mismo, pero necesitara oírla. «Vengo a pedir perdón», añadió ella, «y a intentar arreglar lo que aún se puede». Le extendió una carpeta. Dentro había documentos. Sí, pero también fechas, condiciones. Un contrato que hablaba de estabilidad. No inmediata, pero posible. Javier la sostuvo unos segundos sin abrirla. «No hice nada especial», dijo. Isabel negó con suavidad. «Hizo lo que otros decidimos no hacer durante demasiado tiempo». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue suficiente. Desde el pasillo, Lucía apareció, sujetando algo entre las manos. Se acercó despacio, observando a Isabel con curiosidad abierta. «¿Eres la señora de la sopa?», preguntó. Isabel sonrió, inclinándose un poco. «Sí, soy yo». Lucía le ofreció una pequeña galleta, envuelta en papel. «Aquí compartimos». Isabel la recibió con ambas manos, como si aceptara algo más que un simple gesto. Javier apartó la mirada un instante, dándoles espacio, porque había momentos que no necesitaban ser interrumpidos. 6 meses después. En ese mismo café de Salamanca. El ambiente era distinto, pero no perfecto. Cerca de la ventana, una mesa sencilla sostenía un pequeño cartel. «Reservado para quien tenga hambre. No hace falta explicar nada». Javier estaba junto al mostrador, revisando unas listas con el personal. A veces tenía que repetir indicaciones. A veces las cosas no salían como esperaba. Pero seguía allí. No llevaba traje. No hacía falta. Lucía estaba en una esquina, dibujando. Esta vez, la casa tenía más ventanas, pero también líneas torcidas, como si aún estuviera aprendiendo a mantenerlas rectas. Una mujer entró al café, dudando en la puerta, con el abrigo húmedo. Miró alrededor. Se detuvo un segundo demasiado largo. Luego vio el cartel. No preguntó. Se acercó despacio y se sentó. Nadie la detuvo. Nadie la observó más de lo necesario. Javier la vio desde lejos. No intervino. Solo hizo un leve gesto al camarero más cercano. La rutina siguió. Pero no como antes. Porque ahora había espacio para algo más. Afuera. La lluvia empezaba otra vez. No tan fuerte. No tan fría. Y dentro. Alguien comía en silencio. Sin tener que explicarse. Porque a veces, cambiar el mundo no es transformarlo todo de golpe. Es dejar una puerta abierta y asegurarse de que, esta vez, nadie tenga que pedir permiso para cruzarla. A veces, las historias no terminan cuando se resuelve el conflicto, sino cuando el corazón, poco a poco, aprende a quedarse en paz. En aquella pequeña cafetería de Salamanca, lo que comenzó como una noche fría, marcada por la indiferencia y el silencio, terminó transformándose en algo más profundo que cualquier decisión empresarial o cualquier disculpa pública. Fue un recordatorio silencioso de que los momentos más sencillos, una mirada, un gesto, un plato compartido, pueden cambiar no solo un día, sino el rumbo de una vida entera. Personalmente, hay algo muy especial en ese final abierto, donde nada es perfecto, pero todo empieza a ser más humano. Esta historia adaptada nos invita a mirar más allá de lo evidente. Nos recuerda que la bondad no depende del dinero ni de la posición, sino del valor de actuar cuando otros dudan. Que todos,
Sin importar nuestras caídas o errores, merecemos una oportunidad para reconstruir, para volver a empezar, para encontrar un lugar donde sentirnos parte de algo. El amor, en sus formas más simples, puede convertirse en el cimiento de un nuevo hogar, incluso cuando todo parecía perdido, como una pequeña luz encendida junto a una ventana en una noche de lluvia. Un acto sincero y desinteresado puede guiarnos a través de los caminos más oscuros de la vida, y también iluminar el camino de otros, sin que nos demos cuenta. Tal vez, después de escuchar esta historia, valga la pena detenerse un instante y pensar en nuestras propias decisiones. En esos momentos en los que pudimos haber sido esa mano tendida o esa puerta abierta. Porque, al final, la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de ofrecer. Si esta historia te ha tocado el corazón, puedes compartir tu sentir. Escribe 1 si te ha gustado, o 0 si crees que se puede mejorar o quieres aportar una idea, y si en algún momento te viste reflejado en ella, aunque sea un poco, entonces quizá ya forma parte de ti, de una manera silenciosa, cálida y duradera.